La Biblia es un libro que ha fascinado a la humanidad durante milenios. No es solo un texto religioso, es un compendio de historias, enseñanzas, poesía y profecías que han influido en la historia, la cultura, la ética y la filosofía del mundo entero. Lo sorprendente es que, a pesar de haber sido escrito hace miles de años, sigue teniendo relevancia y nos habla de manera directa sobre la vida, la moral y la existencia. Más allá de las historias que muchos conocen, la Biblia contiene mensajes ocultos. No se trata solo de versos o relatos visibles, sino de enseñanzas que se encuentran entre líneas, en nombres, números, metáforas y símbolos que no siempre se perciben a simple vista. Cada palabra, cada repetición y cada estructura literaria puede tener un significado más profundo, destinado a enseñar, advertir o inspirar. Estos mensajes son como pequeñas llaves que abren puertas a la comprensión de la vida, de la existencia humana y de la relación con lo divino. Desde un punto de vista filosófico, podemos preguntarnos, ¿por qué un texto escrito hace tantos siglos sigue siendo relevante hoy? ¿Es mera coincidencia que ciertas palabras o conceptos resuenen en nuestra experiencia moderna? ¿O existe un diseño deliberado detrás de estas escrituras? La Biblia invita a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que creemos saber y a reflexionar sobre la vida, las decisiones y el propósito de nuestra existencia. Los primeros capítulos de la Biblia no solo relatan la creación del mundo, sino que esconden enseñanzas sobre orden, caos, luz, oscuridad y propósito. Cada historia y cada personaje está cuidadosamente colocado, y cada número o nombre puede ser un símbolo de una lección mayor. Por ejemplo, los ciclos de 7 días, los nombres de los patriarcas y los números repetidos a lo largo del texto no son meras coincidencias, sino un patrón que invita a la reflexión. La Biblia también nos muestra la dualidad de la existencia, alegría y tristeza, vida y muerte, éxito y fracaso, fe y duda. Estos contrastes no aparecen por azar. Cada uno tiene su propósito y nos enseña a reconocer la importancia de los ciclos de la vida. Aceptar estas dualidades nos ayuda a vivir con equilibrio, a comprender que cada momento, cada desafío y cada alegría tienen un lugar y un significado dentro de un plan mayor. Uno de los mensajes más poderosos de la Biblia es que la comprensión requiere esfuerzo y atención. Los textos no siempre dicen lo que parece a simple vista. Entre sus palabras se esconden significados que solo se revelan al meditar, al reflexionar y al observar con cuidado. Leer la Biblia de esta manera es como mirar un mapa antiguo. Cada símbolo, cada línea y cada detalle puede contener instrucciones para orientarnos en nuestro propio camino. A través de los mensajes ocultos, la Biblia nos enseña también sobre la responsabilidad personal. Cada acción, cada pensamiento y cada decisión tiene un impacto tanto en nuestra vida como en la de los demás. Los personajes bíblicos no son solo figuras históricas, sino ejemplos de cómo los actos de fe, de ética o de error repercuten en el mundo que nos rodea. La observación y el análisis de sus historias nos permiten extraer lecciones aplicables a nuestra vida diaria, ofreciéndonos orientación para enfrentar desafíos, tomar decisiones y crecer como personas. Además, la Biblia nos invita a mirar más allá de lo tangible. No se trata solo de hechos o leyes, sino de principios que conectan lo visible con lo invisible. La fe, la esperanza, la justicia, la misericordia y el amor son conceptos que atraviesan toda la narrativa y nos enseñan a valorar lo que realmente importa. Incluso los mensajes ocultos, aparentemente simples, contienen reflexiones sobre la moral, la ética y la espiritualidad, invitándonos a buscar significado en cada experiencia y a reconocer la presencia de lo divino en nuestra vida cotidiana.
Al iniciar este recorrido por los mensajes ocultos de la Biblia, es importante mantener la mente abierta y la atención plena. Cada versículo, cada palabra y cada símbolo es una oportunidad para descubrir algo nuevo, para reflexionar sobre la vida y para aprender lecciones que pueden transformar nuestra forma de pensar y actuar. Estos mensajes no solo pertenecen al pasado, son atemporales, universales y aplicables a cada persona, en cualquier momento y lugar. Prepárate para descubrir los secretos que se esconden entre las páginas, para ver detalles que muchas veces pasan desapercibidos y para encontrar enseñanzas que pueden cambiar la manera en que miras la vida. La Biblia, más que un libro antiguo, es un mapa de sabiduría y hoy comenzaremos a recorrer sus caminos ocultos, explorando significados, reflexionando sobre sus enseñanzas y comprendiendo cómo estos mensajes pueden iluminar nuestro camino. Este viaje no solo nos mostrará historias antiguas, sino que nos permitirá encontrar mensajes sorprendentes, enseñanzas profundas y reflexiones que tocan el corazón, despiertan la conciencia y nos invitan a vivir con más claridad y propósito. La Biblia nos habla, nos reta y nos guía. Y los mensajes ocultos que vamos a explorar son un recordatorio de que siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay luz que descubrir y siempre hay un camino que seguir. En Génesis 1, 1 al 5, leemos: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. A simple vista, este pasaje parece un relato literal de la creación, pero al analizarlo detenidamente, revela enseñanzas profundas que han sido meditadas y estudiadas durante siglos. Cada palabra, cada frase y cada imagen esconde significados que invitan a la reflexión, enseñanzas sobre la vida, la existencia y la manera en que el mundo y la conciencia se organizan desde el inicio. La frase "en el principio" nos introduce en la noción de un origen. Todo comienzo tiene un momento, un instante en que la intención se convierte en realidad. Antes de cualquier acción existe la idea, el impulso o la chispa que da lugar a la manifestación. Esto nos recuerda que cada paso que damos y cada decisión que tomamos tiene su raíz en un pensamiento previo y que nuestra capacidad de claridad y enfoque determina cómo se desarrollará nuestra realidad. La frase "creó Dios los cielos y la tierra" refleja un acto de intención y propósito. No hay casualidad en la creación. Todo tiene un orden, una función y un lugar. Esto nos muestra que nuestras acciones y decisiones también tienen consecuencias y que actuar con conciencia puede transformar no solo nuestra vida, sino la de quienes nos rodean. Cada acción que tomamos, por pequeña que parezca, forma parte de un entramado mayor, un patrón que se extiende más allá de lo que podemos percibir. La descripción de que la tierra estaba desordenada y vacía revela un mensaje profundo. Incluso en los comienzos, antes del orden, existe el caos. Este desorden no es algo negativo, sino un espacio fértil donde pueden surgir la claridad y la organización. En la vida, los momentos de incertidumbre y confusión nos ofrecen la oportunidad de aprender, de observar, de crecer y de construir nuestro propio orden a partir del vacío que enfrentamos. Cuando el texto menciona que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, se nos recuerda que lo desconocido, lo incierto y lo invisible siempre está presente. La claridad no aparece de manera automática, debemos buscarla, discernir y abrir los ojos ante lo que no se ve. La oscuridad nos enseña a desarrollar percepción, intuición y discernimiento, habilidades esenciales para avanzar con seguridad en cualquier camino que tomemos. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, refleja la presencia de cuidado, guía y atención, aún en medio del caos.
La fuerza que organiza y da sentido a la vida está siempre disponible, aunque no siempre la percibamos. Esta imagen nos invita a reconocer y confiar en esa guía, permitiendo que nos inspire y nos oriente en nuestras decisiones y acciones. Cuando Dios dice, sea la luz, y fue la luz, encontramos un mensaje central. La luz surge de la intención y de la palabra. La luz representa claridad, comprensión, discernimiento y dirección. Todo acto consciente, cada pensamiento claro y cada decisión tomada con propósito tiene la capacidad de iluminar nuestro entorno y transformar la realidad que nos rodea. La luz nos permite distinguir entre lo que construye y lo que destruye, entre la verdad y la confusión, entre la esperanza y la desesperanza. El versículo «Vio Dios que la luz era buena» enfatiza que la creación tiene valor y significado. Cada acción, pensamiento y decisión que tomamos también posee un efecto y un propósito. Actuar con reflexión, atención y respeto hacia el orden natural o hacia los demás refleja esa misma intención y cuidado que se observa en la creación. La separación de la luz y las tinieblas simboliza el establecimiento de un orden consciente frente al caos. Nos enseña que debemos aprender a diferenciar lo constructivo de lo destructivo, lo que aporta claridad de lo que genera confusión, y que nuestras decisiones deben ser tomadas con intención y atención. Este principio puede aplicarse a la vida diaria, a nuestras relaciones, a nuestra manera de pensar y a cómo enfrentamos los desafíos que surgen en nuestro camino. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la construcción de nuestro propio mundo. En cada momento tenemos la oportunidad de generar luz, de encontrar claridad en medio del caos y de avanzar con propósito. La enseñanza del Génesis no habla solo del universo, sino de la manera en que podemos crear, transformar y organizar nuestra vida, reconociendo que incluso los momentos de oscuridad contienen la semilla de la luz y la posibilidad de orden. Incluso cuando nos enfrentamos a confusión o incertidumbre, la luz está siempre disponible. Cada pensamiento consciente, cada acción reflexionada y cada decisión tomada con claridad es una chispa capaz de iluminar nuestro camino, de transformar nuestro entorno y de abrir nuevas posibilidades. El relato de la creación nos recuerda que la claridad, la intención y la acción consciente son fuerzas poderosas, capaces de generar vida, propósito y transformación. En la Biblia, los nombres no son simples etiquetas. Cada nombre tiene un significado profundo, un propósito y muchas veces un mensaje oculto que revela algo sobre la persona, su destino o la lección que representa en la narrativa sagrada. Desde los patriarcas hasta los profetas, los nombres transmiten identidad, historia y símbolos que conectan lo divino con la vida cotidiana. Tomemos como ejemplo a Adán, cuyo nombre proviene del término hebreo Adam, que significa hombre o tierra roja. Este nombre no solo describe su origen físico, sino que también simboliza la conexión del ser humano con la tierra, con la creación y con la responsabilidad de cuidar lo que le ha sido dado. Adán no es simplemente un personaje, es un reflejo de la humanidad en su totalidad, de sus desafíos, errores y capacidad de aprendizaje. Otro nombre significativo es Eva, que significa vida o la que da vida. Su nombre representa la capacidad de crear, nutrir y sostener la vida. La relación entre Adán y Eva refleja el equilibrio y la interdependencia, así como la necesidad de comprender nuestro papel en la creación y en la continuidad de la vida. Cada nombre bíblico, al ser analizado, revela lecciones sobre ética, responsabilidad y propósito. Noé es otro ejemplo que demuestra la profundidad de los nombres. Noé significa descanso o consuelo. Su historia no solo relata un evento histórico o simbólico como el diluvio, sino que también nos enseña sobre preparación, resiliencia y la capacidad de encontrar paz incluso en medio del caos. El mensaje oculto detrás de su nombre y su historia invita a reflexionar sobre cómo enfrentar los desafíos con sabiduría y paciencia, manteniendo la fe y la determinación.
Los nombres de los patriarcas, como Abraham e Isaac, también contienen enseñanzas profundas. Abraham significa padre de multitudes y refleja la importancia de la fe, la obediencia y la visión a largo plazo. Isaac, cuyo nombre significa risa o alegría, nos recuerda la alegría que surge de la fe y de la confianza en los planes que a veces no comprendemos de inmediato. Cada nombre transmite una enseñanza sobre cómo vivir, actuar y relacionarse con lo divino y con los demás. Los nombres también pueden reflejar desafíos o advertencias. Por ejemplo, Jacob, que significa el que sujeta el talón o el que engaña, describe tanto su carácter inicial como su evolución personal. La historia de Jacob es un viaje de transformación, de lucha interna y de búsqueda de propósito. Su nombre y su narrativa nos enseñan que el cambio, la reflexión y la redención son posibles, y que nuestras acciones definen nuestra verdadera identidad más allá de los errores iniciales. Los nombres de profetas y líderes como Moisés también contienen mensajes ocultos. Moisés significa sacado de las aguas, lo que simboliza salvación, protección y guía. Su historia nos muestra la importancia de la guía, la justicia y la responsabilidad al liderar y proteger a otros. Cada nombre en la Biblia, por tanto, es una invitación a profundizar, a reflexionar y a encontrar conexiones entre la vida personal, la historia colectiva y los principios universales. Al analizar los nombres bíblicos descubrimos un patrón. Cada nombre transmite identidad, propósito y lecciones de vida. No son azarosos. Reflejan características esenciales de las personas, su destino y las enseñanzas que su historia puede ofrecer. Incluso cuando un nombre parece simple, encierra significados simbólicos que nos invitan a pensar en la vida, en nuestras decisiones y en la manera en que nos relacionamos con los demás. El análisis de los nombres también nos lleva a reflexionar sobre la influencia de nuestras propias identidades. Al igual que los nombres bíblicos, nuestras palabras, títulos y etiquetas pueden transmitir significado y propósito. Reconocer el valor de cada nombre nos invita a ser conscientes de cómo nos nombramos a nosotros mismos y a los demás, y cómo estas designaciones pueden influir en nuestras decisiones, nuestro carácter y nuestra relación con el mundo. En este recorrido por los nombres, descubrimos que la Biblia es más que un conjunto de historias. Es un mapa de símbolos y mensajes que nos guía en la comprensión de la vida. Cada nombre es un recordatorio de que la existencia tiene capas de significado, de que cada persona tiene un propósito y que las lecciones pueden encontrarse en lo más sencillo, como en una palabra que describe a alguien. Los nombres bíblicos nos enseñan que la identidad y la acción están profundamente conectadas. No es suficiente existir, debemos entender nuestro papel, actuar con intención y aprender de nuestras experiencias. Cada nombre nos recuerda que somos parte de un entramado mayor, donde cada elección, cada relación y cada enseñanza tiene un efecto duradero. Explorar los nombres es, por tanto, explorar la esencia de la vida misma. Nos invita a descubrir conexiones entre pasado y presente, entre historia y enseñanza, y entre nuestra existencia y los principios que rigen el mundo. A través de estos mensajes ocultos, la Biblia nos ofrece herramientas para reflexionar, comprender y avanzar con claridad, propósito y significado en cada paso de nuestra vida. Las parábolas son uno de los elementos más fascinantes de la Biblia. Son relatos breves, sencillos en apariencia, pero cargados de enseñanzas profundas y mensajes ocultos que invitan a la reflexión. Jesús utilizaba parábolas para transmitir verdades espirituales y principios de vida, enseñando lecciones que no siempre se perciben al primer vistazo, pero que revelan significados universales cuando se analizan con atención. Tomemos como ejemplo la parábola del buen samaritano. En esta historia, un hombre es asaltado y dejado medio muerto al borde del camino. Pasan un sacerdote y un levita, pero solo un samaritano se detiene a ayudarlo. A primera vista, parece simplemente un relato sobre la bondad y la compasión, pero al observarlo más profundamente, descubrimos mensajes ocultos sobre juicio, prejuicio y responsabilidad. La historia nos invita a cuestionar nuestras propias barreras internas, a quién ignoramos en nuestra vida diaria, a quién no estamos dispuestos a ayudar por prejuicios o comodidad.
La parábola nos enseña que la verdadera bondad no depende de la posición social, la religión o la apariencia, sino de la acción consciente y del corazón dispuesto. El samaritano actúa sin esperar recompensa, mostrando que los actos de amor genuino se manifiestan en decisiones concretas, incluso en circunstancias difíciles. La lección se aplica tanto al pasado como al presente. La compasión no conoce fronteras, y el valor de nuestras acciones se mide por la intención y el impacto positivo que generan. Otra parábola llena de mensajes ocultos es la parábola del sembrador. En este relato, un sembrador esparce semillas en diferentes tipos de suelo. Algunas caen en el camino, otras en terreno rocoso, algunas entre espinos y finalmente algunas en buena tierra. Cada tipo de suelo representa un corazón humano, y cada reacción de las semillas refleja cómo se recibe y se asimila la enseñanza. A primera vista parece una historia sobre agricultura, pero revela un principio universal sobre la receptividad, la atención y la perseverancia. La semilla que cae en terreno pedregoso nos recuerda que la falta de profundidad y reflexión impide que las enseñanzas arraiguen. La que cae entre espinos nos muestra cómo las distracciones y preocupaciones pueden sofocar lo valioso. Solo la semilla que cae en buena tierra crece y da fruto abundante, simbolizando que la receptividad, la paciencia y la dedicación son esenciales para que el conocimiento y la sabiduría florezcan en la vida. La parábola del hijo pródigo también encierra mensajes ocultos sorprendentes. Más allá de la historia de un hijo que se va y regresa arrepentido, esta parábola refleja el valor del perdón, la aceptación y la renovación. Nos enseña que, aunque tomemos decisiones equivocadas o nos alejemos del camino correcto, siempre existe la oportunidad de regresar y encontrar restauración. El padre que recibe al hijo con los brazos abiertos no solo muestra misericordia, sino que también revela un principio universal. El cambio y la reconciliación son posibles en cualquier momento, independientemente de los errores pasados. Las parábolas, en general, están diseñadas para provocar reflexión y autoanálisis. No ofrecen respuestas inmediatas, más bien nos invitan a detenernos, observar y pensar en cómo sus enseñanzas se aplican a nuestra vida. Cada detalle, cada personaje y cada acción contiene un mensaje oculto, y al explorarlos descubrimos que las historias bíblicas no son solo relatos antiguos, sino guías atemporales para vivir con intención, ética y comprensión. El simbolismo en las parábolas es también profundo. Por ejemplo, el trigo y la cizaña, la lámpara bajo el almud, la oveja perdida o la moneda perdida, no son elementos elegidos al azar. Cada símbolo representa aspectos de la vida, la conciencia, la moral y la relación con lo divino. Entender estos símbolos nos permite ver más allá de lo literal y captar enseñanzas que atraviesan siglos, culturas y generaciones. Estas historias nos enseñan que las decisiones, aunque pequeñas, tienen consecuencias. Cada acto de bondad, de honestidad, de compasión o de reflexión puede generar un efecto profundo, y cada elección equivocada puede enseñarnos lecciones valiosas sobre crecimiento, responsabilidad y transformación. Las parábolas nos muestran que la vida no es solo una sucesión de hechos, sino un entramado de oportunidades para aprender, actuar con propósito y descubrir significado en cada experiencia. Al estudiar las parábolas, también comprendemos que la Biblia nos habla de manera directa, pero muchas veces en capas. Los mensajes ocultos no buscan confundir, sino invitar a la introspección. Cada historia tiene un mensaje múltiple, uno visible y otro más profundo que se revela al observar, analizar y reflexionar. Por eso, al leer las parábolas, es importante detenerse, pensar en sus implicaciones y buscar la enseñanza que puede transformar la manera en que vivimos, actuamos y nos relacionamos con los demás. Este análisis nos permite comprender que las parábolas no son solo relatos antiguos, sino mapas de comprensión de la vida. Nos enseñan sobre amor, compasión, ética, responsabilidad y transformación.
Nos invitan a observar lo invisible, a reflexionar sobre nuestras decisiones y a reconocer que cada acción, por pequeña que parezca, tiene un impacto profundo. Explorar las parábolas y sus mensajes ocultos es, por tanto, explorar nuestra propia vida. Cada historia nos desafía, nos inspira y nos guía, revelando enseñanzas que trascienden el tiempo y el espacio. Nos recuerda que la Biblia no es solo un libro antiguo, sino una guía de sabiduría que, cuando se observa con atención, puede iluminar nuestro camino, enseñarnos a actuar con discernimiento y ayudarnos a comprender el propósito que subyace en cada experiencia que enfrentamos. La Biblia contiene numerosas profecías, muchas de las cuales han desconcertado y fascinado a lectores y estudiosos durante siglos. Estas predicciones no son meras conjeturas sobre el futuro. Son mensajes profundos que transmiten enseñanzas sobre la justicia, la paciencia, la esperanza y la relación entre lo divino y la humanidad. Cada profecía, más allá de lo literal, encierra un mensaje oculto que invita a la reflexión y a la comprensión de la vida, de la historia y del propósito humano. Tomemos como ejemplo la profecía de Isaías sobre la venida del Mesías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta predicción, escrita siglos antes del nacimiento de Jesús, no solo anticipa un acontecimiento histórico, también simboliza la esperanza, la redención y la posibilidad de un cambio profundo en la vida de la humanidad. El mensaje oculto va más allá del cumplimiento literal. Habla de la luz que surge en medio de la oscuridad, de la guía que llega cuando menos se espera y de la fuerza transformadora que puede cambiar el rumbo de la historia. Las profecías a menudo utilizan símbolos, metáforas y patrones numéricos que requieren análisis y reflexión. Por ejemplo, los números repetidos, los plazos y las secuencias de eventos pueden tener significados ocultos, indicando ciclos de tiempo, preparación y aprendizaje. Estos elementos nos enseñan que la comprensión no siempre es inmediata. Debemos observar con atención, interpretar y meditar sobre el mensaje para descubrir su relevancia en nuestra vida. Otra profecía significativa se encuentra en el libro de Daniel con la visión de los 4 reinos. A primera vista es un relato histórico y simbólico sobre imperios antiguos, pero su significado oculto nos invita a reflexionar sobre los patrones de poder, las transformaciones sociales y la inevitabilidad de la justicia. Cada reino representa no solo un periodo histórico, sino aspectos de la condición humana: ambición, codicia, lucha por el control y, finalmente, la necesidad de integridad y equilibrio. Las profecías también nos enseñan sobre la paciencia y la espera. En muchos casos, el cumplimiento de una predicción ocurre décadas o siglos después de ser anunciada, recordándonos que los procesos de cambio y transformación no siempre son inmediatos. La vida misma funciona con ritmos similares. Los resultados de nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestro crecimiento personal pueden tardar en manifestarse, pero cada paso cuenta y cada preparación tiene su propósito. El Apocalipsis, por ejemplo, está lleno de imágenes simbólicas y proféticas, que a primera vista parecen misteriosas o incluso aterradoras. Sin embargo, al analizar sus mensajes ocultos, descubrimos enseñanzas sobre justicia, responsabilidad y el valor de la perseverancia.
Cada visión, cada sello y cada figura representa principios que nos invitan a reflexionar sobre la conducta, la moral y la manera en que nos relacionamos con los demás y con lo que consideramos sagrado. La historia de Samaria no es simplemente la crónica de una ciudad sitiada. Es el retrato de un pueblo que, a pesar de las advertencias divinas, decidió cerrar sus oídos y endurecer su corazón. Samaria, capital del reino del norte de Israel, se levantaba majestuosa sobre una colina, rodeada de murallas y fortificaciones que parecían inexpugnables. Sus calles rebosaban de comercio. Su gente disfrutaba de prosperidad y sus gobernantes confiaban más en alianzas políticas que en la protección del Dios verdadero. Pero detrás de esa aparente fortaleza había un cáncer espiritual que crecía silenciosamente. El reino del norte había caído en idolatría, adoptando las costumbres de las naciones vecinas, levantando altares a dioses paganos y olvidando el pacto con el Señor. Los profetas, Amós, Oseas, Miqueas, clamaron una y otra vez, denunciando la injusticia, la corrupción y el abandono de la fe. Sin embargo, sus palabras fueron tomadas como exageraciones, como mensajes molestos que interrumpían el ritmo de una vida cómoda. El juicio de Dios no llegó de improviso. Fue anunciado, advertido, postergado, hasta que el momento de la paciencia divina llegó a su límite. En el año 722 a.C., el poderoso imperio asirio, liderado por el rey Salmanasar V y luego por Sargón II, puso sus ojos sobre Samaria. Lo que comenzó como un sitio militar, pronto se convirtió en una batalla de resistencia desesperada. Durante 3 largos años, el hambre y la enfermedad se apoderaron de la ciudad. Las reservas se agotaban, el miedo crecía y la fe de muchos se quebraba. Finalmente, las murallas cayeron. El ejército asirio entró con furia, saqueando, destruyendo y deportando a la mayoría de sus habitantes hacia tierras lejanas. Samaria fue despojada de su gloria y el reino del norte dejó de existir como nación. Lo que para el mundo parecía solo una derrota política, para los profetas era el cumplimiento exacto de las palabras de Dios. Por tanto, Israel será llevado cautivo de su tierra. Amós 7:17. Pero en medio de esta tragedia había un mensaje profundo. No hay muralla humana, no hay riqueza, no hay alianza política que pueda sustituir la obediencia al Creador. La destrucción de Samaria no solo fue un acto de juicio, sino también una advertencia eterna de que apartarse de Dios conduce tarde o temprano a la ruina. Hoy, Samaria es un recuerdo. Sus ruinas hablan, no con palabras, sino con piedras silenciosas que aún parecen susurrar: no olvides al Dios que te dio la vida. Tiro, la ciudad portuaria del mar Mediterráneo, brillaba con un esplendor que atraía a comerciantes de todas partes del mundo antiguo. Sus murallas eran imponentes, su puerto estaba siempre lleno de naves cargadas de riquezas y su pueblo se consideraba intocable gracias a su habilidad comercial y sus alianzas estratégicas. Pero detrás de esa ostentación, la arrogancia se había enraizado en los corazones de sus gobernantes y habitantes. La ciudad se había convertido en un símbolo de orgullo desmedido, de dependencia de riquezas terrenales y de olvido del Dios que guía la historia. Ezequiel, profeta del exilio, fue el mensajero que denunció esta arrogancia con palabras que hoy aún resuenan. Tú, que has dicho: soy Dios sentado en el trono de un Dios en el corazón del mar, pero eres un hombre y no un Dios. Ezequiel 28:2. Este mensaje oculto, que va más allá de la condena literal, nos enseña que el orgullo desmedido y la autosuficiencia son caminos que conducen a la destrucción. No es solo una advertencia a Tiro, sino a todos los corazones que confían en riquezas o poder, olvidando la humildad y la dependencia de lo divino. El juicio sobre Tiro no fue inmediato.
sino gradual y meticulosamente anunciado. Durante años, Nabucodonosor de Babilonia sitió la ciudad continental, destruyendo sus fortificaciones y desplazando a parte de su población. Sin embargo, la verdadera caída llegó siglos más tarde cuando Alejandro Magno sitiara la ciudad insular. La estrategia de Alejandro fue asombrosamente audaz. Construyó un puente de tierra que conectaba la isla con el continente, demostrando que ninguna barrera humana es invulnerable frente a la voluntad divina que actúa a través de la historia. La caída de Tiro es un mensaje profundo sobre la arrogancia y la fugacidad de la riqueza. La ciudad que se consideraba invencible, que creía estar protegida por sus murallas, su comercio y su ingenio, terminó convertida en ruinas. Recordatorio eterno de que la verdadera seguridad no reside en el oro, ni en el comercio, ni en las alianzas humanas, sino en la fidelidad a Dios. Su historia nos habla de la importancia de la humildad, de reconocer nuestros límites y de no permitir que la prosperidad nuble la visión de lo eterno. Pero incluso en la destrucción hay enseñanzas de resiliencia y propósito. Tiro fue un centro de aprendizaje y cultura. Sus ruinas hoy nos permiten estudiar ingeniería, comercio y arquitectura de la antigüedad. La ciudad que sucumbió por orgullo nos deja un mensaje positivo. El conocimiento, cuando se interpreta con sabiduría y ética, puede trascender la caída material. Es decir, el juicio no solo destruye, sino que también revela lecciones que nos guían hacia la reflexión y el crecimiento espiritual. Además, Tiro simboliza la relación entre riqueza y justicia. La acumulación de bienes y poder sin ética, sin atención a los necesitados y sin reverencia a Dios, siempre está destinada a desmoronarse. La historia bíblica nos invita a examinar nuestra propia vida. ¿En qué nos apoyamos? ¿En lo temporal o en lo eterno? ¿Estamos construyendo sobre un cimiento firme o sobre arenas que inevitablemente se moverán? El mensaje oculto de Tiro no termina en su ruina física. También habla del corazón humano, de la tentación de confiar en lo visible, lo tangible y lo inmediato, y de la necesidad de mirar más allá, hacia lo espiritual y duradero. Alejandro, Nabucodonosor, las murallas y el comercio son elementos históricos, pero el verdadero llamado de esta historia es introspectivo. Cuestiona nuestros valores, nos recuerda la fragilidad del orgullo y nos invita a cultivar la humildad y la sabiduría. Finalmente, la caída de Tiro nos enseña sobre la justicia divina y la paciencia de Dios. Él advierte, espera y da oportunidades para arrepentimiento. Sin embargo, cuando el corazón persiste en la soberbia y la injusticia, el juicio llega de manera inexorable. La historia de Tiro, junto a Jericó, Sodoma, Gomorra y Samaria, forma un patrón claro. El desvío de la ética divina y la entrega al orgullo y la idolatría conducen a la destrucción, mientras que la obediencia, la humildad y la justicia conducen a la prosperidad verdadera. Así, al recordar la caída de Tiro, no solo vemos ruinas materiales, sino un espejo de la vida humana. Nuestra relación con el poder, la riqueza, la justicia y la fe nos desafía a reflexionar sobre nuestras prioridades, a construir sobre valores sólidos y a reconocer que la verdadera seguridad y prosperidad no provienen del oro ni de la estrategia humana, sino de la alineación con principios divinos que trascienden el tiempo. A lo largo de las historias de ciudades destruidas por el juicio divino como Sodoma, Gomorra, Jericó, Samaria o Tiro, emerge un patrón que no siempre es evidente a simple vista. Detrás de la destrucción hay un mensaje profundo sobre la justicia y la misericordia de Dios. No se trata solo de castigos severos. Cada acto divino contiene enseñanzas ocultas que invitan a reflexionar sobre ética, responsabilidad y esperanza. La justicia de Dios, aunque pueda parecer implacable, tiene un propósito claro: establecer orden, proteger la vida y enseñar a las generaciones futuras. En Sodoma y Gomorra, por ejemplo, la maldad alcanzó niveles que amenazaban la armonía de la vida humana.
La corrupción, la violencia y la injusticia eran tan profundas que la intervención divina se volvió inevitable. Sin embargo, incluso en medio de la destrucción, Dios mostró misericordia. Permitió que Lot y su familia escaparan, preservando vida y ofreciendo una oportunidad de supervivencia. Aquí encontramos un mensaje oculto. La justicia de Dios no elimina la esperanza, sino que la preserva para quienes buscan refugio en Él. La historia de Jericó también refleja este equilibrio entre justicia y misericordia. La ciudad estaba fortificada, orgullosa y cerrada al llamado de Dios. Pero antes de la caída de sus murallas, Dios instruyó a Josué sobre un método preciso: marchar a 7 días, tocar trompetas y seguir sus indicaciones. Cada acción era una oportunidad para obedecer y participar del proceso divino. Aquellos que seguían las instrucciones eran protegidos, como Rahab y su familia, mientras que la ciudad como sistema corrupto fue destruida. La justicia se ejecuta, pero la misericordia permite que quienes reconozcan la verdad y se aparten del error encuentren salvación. Un patrón recurrente en estas historias es que la misericordia precede al juicio. Dios no actúa sin advertencia ni explicación. A través de profetas, señales y oportunidades, invita a la reflexión, al cambio y al arrepentimiento. La paciencia divina es extensa. No busca el castigo inmediato, sino la transformación. Cuando el corazón de un pueblo o individuo se cierra persistentemente, la justicia se manifiesta no como un acto de venganza, sino como consecuencia de la libertad otorgada para elegir. Cada destrucción bíblica nos enseña que Dios respeta la libertad humana, pero también mantiene un estándar de justicia que no puede ser ignorado indefinidamente. Los salmos y profetas refuerzan esta dualidad. Por ejemplo, en Romanos 8:28 se nos recuerda que todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios. Incluso cuando la justicia divina se manifiesta en forma de juicio, la misericordia está implícita. Todo tiene un propósito, todo busca restauración. La vida de quienes siguen el camino correcto se fortalece y las lecciones aprendidas del error de otros guían hacia la prudencia y la humildad. Además, la justicia de Dios no es ciega ni mecánica. Se adapta a cada situación, considerando contexto, intención y oportunidad de redención. Esto queda claro en historias donde algunos individuos dentro de ciudades corruptas fueron preservados. No todos sufren igual, porque Dios distingue entre quienes siguen la verdad y quienes persisten en la maldad. La justicia entonces se equilibra con misericordia, de manera que el aprendizaje y la esperanza permanecen presentes. Reflexionando filosóficamente, estos mensajes ocultos nos enseñan que la vida humana también opera bajo principios de justicia y misericordia. Las acciones tienen consecuencias, tanto buenas como malas, pero siempre existe la posibilidad de cambiar, aprender y restaurar. La misericordia se manifiesta en la paciencia, en la oportunidad de rectificar, en la guía que nos permite corregir errores antes de que sean irreversibles. La justicia, en cambio, actúa cuando los límites son ignorados y la conducta repetidamente daña a otros o a la propia vida. En un sentido más personal, el equilibrio de justicia y misericordia de Dios nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a quienes nos rodean. Cada decisión, cada palabra y cada acción pueden tener un impacto positivo o negativo. La misericordia se muestra en el perdón, la comprensión y la ayuda, mientras que la justicia se refleja en la corrección, la responsabilidad y la integridad. Así, al estudiar estas historias bíblicas, aprendemos que nuestros actos tienen peso y que vivir en armonía con principios éticos y espirituales nos alinea con la sabiduría divina. Finalmente, comprender la justicia y la misericordia en la Biblia nos permite reconciliar el misterio de la destrucción con la bondad de Dios. Aunque algunas ciudades fueron destruidas por su maldad, cada evento contiene una enseñanza, un recordatorio de que la vida justa, la obediencia y la búsqueda del bien producen frutos duraderos. Cada ruina, cada advertencia, cada acto de protección nos recuerda que el equilibrio entre justicia y misericordia es esencial no solo para la historia de ciudades antiguas, sino para nuestra vida diaria y nuestra relación con lo divino. A lo largo de la Biblia, los milagros no solo aparecen como eventos sobrenaturales destinados a asombrar,
sino como mensajes ocultos que revelan la voluntad de Dios, su poder y su cuidado por la humanidad. Cada acción milagrosa está cargada de simbolismo y enseñanza, recordándonos que detrás de lo visible hay siempre un propósito espiritual profundo. Uno de los milagros más emblemáticos es la partición del Mar Rojo durante el éxodo de los israelitas. Este acontecimiento, más que un escape físico de la esclavitud en Egipto, representa la liberación de la humanidad del pecado, la opresión y la desesperanza. Las aguas que se abrieron ante los pies de Moisés simbolizan la intervención directa de Dios en momentos donde las soluciones humanas parecen imposibles. Cada paso que los israelitas daban a través del lecho marino es una enseñanza. Avanzar con fe, aun cuando el camino no es evidente, permite experimentar lo imposible. El milagro del maná en el desierto también tiene un mensaje oculto poderoso. Durante 40 años, Dios proveyó alimento diario a su pueblo en condiciones adversas, enseñando la dependencia diaria de la providencia divina. Cada mañana, al recoger el maná, los israelitas recordaban que la vida no depende solo de su esfuerzo, sino de la guía constante de Dios. Filosóficamente, este acto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, valorar lo que tenemos, confiar en la provisión y reconocer que, incluso lo ordinario, puede contener significado y bendición. Otro milagro lleno de simbolismo es la multiplicación de los panes y los peces. Más allá del acto físico de alimentar a miles con pocos recursos, este milagro revela la abundancia que se produce cuando la fe y la acción se combinan. Nos enseña que lo aparentemente insuficiente puede transformarse en suficiente cuando está bendecido y dirigido por Dios. También nos recuerda la importancia de la solidaridad y la generosidad. Los 5 panes y 2 peces eran de un niño, pequeños recursos entregados con fe que al ser compartidos se multiplicaron para beneficio de todos. Los milagros también funcionan como lecciones morales y espirituales. La curación del ciego de nacimiento, por ejemplo, no solo demuestra el poder de Jesús sobre la enfermedad, sino que revela un mensaje sobre la claridad espiritual. La ceguera física se convierte en metáfora de la ceguera interior. La visión restaurada simboliza la iluminación del alma y la comprensión de la verdad. Cada milagro así nos enseña que lo extraordinario no solo transforma la circunstancia, sino que transforma al individuo, su mente y su corazón. Incluso los milagros de juicio, como la caída de las murallas de Jericó o las plagas enviadas sobre Egipto, contienen mensajes ocultos de advertencia y guía. No son actos de capricho divino, sino recordatorios de que la desobediencia y la injusticia tienen consecuencias, y que Dios interviene para proteger la verdad y la justicia. Estos milagros nos enseñan que el poder divino se manifiesta de maneras que trascienden nuestra comprensión, llamándonos a la reflexión y al aprendizaje. En nuestra vida moderna, los milagros pueden no manifestarse con agua partiendo o panes multiplicando, pero los mensajes ocultos permanecen. Situaciones inesperadas donde encontramos provisión, protección o soluciones imposibles reflejan la misma intervención divina. Reconocer estos milagros en lo cotidiano nos enseña a vivir con gratitud, a valorar los pequeños detalles y a mantener la fe aún en medio de la incertidumbre. Los milagros también nos invitan a interpretar símbolos y patrones. Por ejemplo, en la multiplicación de los panes, los números usados, 5 panes, 2 peces y 5,000 hombres, contienen un lenguaje simbólico que apunta a la abundancia de Dios, la unidad y la cooperación humana. Cada detalle, cada repetición y cada acción tiene un propósito más profundo que la historia superficial: enseñarnos a ver más allá de lo evidente y encontrar la lección oculta. Asimismo, los milagros nos recuerdan que la fe no es pasiva. La participación activa del creyente, como el gesto de extender la mano, compartir lo que se tiene u obedecer instrucciones divinas, es lo que permite que el milagro se manifieste.
La cooperación entre la acción humana y la intervención divina es un patrón recurrente en la Biblia, un mensaje oculto que nos recuerda que somos colaboradores con Dios en la realización de su plan. Finalmente, los milagros nos conectan con la dimensión ética y filosófica de la vida. Nos enseñan que lo extraordinario no se trata de espectáculo, sino de transformación. Nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la obediencia, la generosidad, la fe y la percepción de lo invisible. Nos recuerdan que la vida está llena de señales y mensajes que solo podemos comprender si prestamos atención a la dirección divina y abrimos nuestro corazón a la sabiduría que trasciende lo material. Así, al meditar sobre los milagros bíblicos, descubrimos que cada acto sobrenatural es también un acto de enseñanza, un mensaje oculto que guía, corrige, inspira y transforma. No son simples historias para asombrar, sino mapas espirituales que nos orientan en la vida cotidiana, invitándonos a confiar, actuar y crecer en armonía con la voluntad de Dios. Los salmos representan una de las formas más exquisitas en que Dios transmite mensajes ocultos a través de la Biblia. Más que simples oraciones o himnos, los salmos son poesía viva, cuidadosamente estructurada, donde cada palabra, ritmo y metáfora revela enseñanzas profundas sobre la vida, la fe y la relación con el Creador. Al leerlos con atención, descubrimos capas de significado que van más allá de la superficie literaria, ofreciendo guía, consuelo y reflexión a quienes buscan comprender el mundo espiritual y humano. El Salmo 23 es quizá el ejemplo más conocido. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La metáfora del pastor no solo refleja cuidado y protección, sino también liderazgo, dirección y acompañamiento constante. La poesía en este texto oculta un mensaje profundo. Aún en los momentos de oscuridad y dificultad, Dios guía y protege, enseñándonos a confiar, a avanzar con seguridad y a reconocer la presencia divina en cada paso. Cada palabra tiene un peso simbólico. Los términos valle de sombra de muerte y cáliz que rebosa transmiten simultáneamente peligro, abundancia y esperanza, mostrando cómo la vida combina adversidad y bendición. Los salmos también emplean estructura musical y rítmica como vehículo de enseñanza. Los paralelismos, donde una idea se repite con variación, refuerzan conceptos importantes y permiten que la meditación sobre la palabra sea más profunda. Por ejemplo, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Nos enseña que la creación entera es testigo de la divinidad y que cada elemento natural, cada fenómeno del universo, refleja un mensaje oculto. La grandeza y armonía de Dios están presentes en todo lo que nos rodea. La repetición y la métrica no son ornamentales, son herramientas que guían la mente hacia la contemplación y la introspección. Además, los salmos contienen enseñanzas éticas y morales. Muchos de ellos denuncian la injusticia, expresan arrepentimiento o enseñan la gratitud. Al recitar o meditar sobre estos textos, el lector interioriza principios que trascienden el tiempo, la importancia del perdón, la humildad, la justicia y la obediencia. Por ejemplo, el Salmo 91 habla de protección y refugio, pero también transmite la idea de que la confianza en Dios requiere compromiso, fe y perseverancia. Cada palabra funciona como un espejo que refleja nuestra vida y nos invita a ajustar nuestro comportamiento y nuestras decisiones. La poesía de los salmos también es puente entre emoción y razón. No solo informan o instruyen, sino que conmueven, elevan el espíritu y transforman la percepción del lector. Sentimientos como el miedo, la angustia, la gratitud o la alegría se expresan de manera simbólica, lo que permite que cada persona interprete el mensaje según su contexto y experiencia. Esta flexibilidad revela un mensaje oculto. La verdad divina se adapta a nuestra realidad interior y nos enseña a comprender la vida desde múltiples perspectivas. Otro aspecto importante es que los salmos reflejan la dualidad de la existencia. Hablan de dolor y alegría, de conflicto y paz, de lamento y celebración. Esta alternancia no es casual. Es un recordatorio de que la vida está compuesta por contrastes que, si se reconocen y se aceptan, fortalecen la fe y la resiliencia.
La poesía sagrada enseña que los momentos difíciles y los de abundancia no son opuestos irreconciliables, sino partes de un todo que debe ser interpretado y comprendido para crecer espiritualmente. Los salmos también funcionan como mensajes codificados de protección y orientación. Algunos versículos contienen referencias a eventos históricos o señales simbólicas que los contemporáneos del autor comprendían, pero que hoy requieren interpretación cuidadosa. Por ejemplo, los salmos de lamentación expresan crisis personales y nacionales, pero al mismo tiempo ofrecen un camino hacia la restauración y la esperanza. La lectura atenta revela un patrón. La comunicación divina se adapta a la sensibilidad humana, enseñando sin imponer, guiando sin coaccionar. Finalmente, los salmos son herramientas de meditación y conexión con Dios. La repetición, la poesía y el simbolismo permiten que el lector entre en un estado de contemplación donde el aprendizaje no es solo intelectual, sino también emocional y espiritual. Cada verso se convierte en un recordatorio de que la vida está llena de señales, de que la fe requiere atención y de que la armonía con lo divino se alcanza al observar, sentir y reflexionar sobre los mensajes ocultos en la naturaleza, la historia y la palabra sagrada. Al estudiar los salmos, descubrimos que la poesía bíblica no es un simple recurso literario, sino un canal para comprender la complejidad de la existencia humana y la intención divina. La musicalidad, el ritmo, la metáfora y la repetición crean un espacio donde el lector puede interpretar, aprender y aplicar enseñanzas espirituales en su vida diaria. Cada salmo es, en efecto, un mensaje oculto, una invitación a mirar más allá de lo visible y a descubrir los secretos que Dios ha sembrado en su palabra para guiar, consolar y transformar. Hemos recorrido juntos un viaje profundo a través de la Biblia, explorando los mensajes ocultos, los simbolismos, los milagros y la poesía sagrada, desde la luz primordial de la creación hasta los salmos que elevan el espíritu. Hemos visto cómo cada palabra, cada número, cada parábola y cada profecía no son simples historias, sino mapas para entender nuestra existencia y nuestra relación con lo divino. Al reflexionar sobre estos textos, comprendemos que la Biblia es mucho más que un libro antiguo. Es un espejo donde se reflejan nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestra ética. Nos enseña que la vida humana no ocurre al azar. Cada acción tiene un propósito, cada prueba tiene un aprendizaje y cada momento de misericordia revela la paciencia y la guía de Dios. Los milagros que admiramos, las ciudades que fueron destruidas, los nombres que portaron un mensaje y los salmos que nos acompañan nos muestran un patrón. Dios comunica enseñanzas de manera sutil, simbólica y profunda, esperando que abramos los ojos, los oídos y el corazón para comprenderlas. Cada mensaje oculto nos invita a mirar más allá de lo evidente, a encontrar sentido en los desafíos y a actuar con sabiduría y compasión. Filosóficamente podemos entender que estos mensajes no solo nos hablan de fe o de obediencia, sino también de cómo vivir con integridad, paciencia y compasión. Nos enseñan a reconocer la dualidad de la vida, a equilibrar justicia y misericordia y a valorar la claridad antes de actuar. Nos recuerdan que cada elección, por pequeña que sea, tiene consecuencias y que nuestra vida es un reflejo de las enseñanzas divinas que podemos interpretar y aplicar. Hoy, al cerrar este recorrido, te invito a llevar contigo estas lecciones. Medita sobre los mensajes ocultos en tu vida diaria. Busca la sabiduría en lo pequeño y lo grande, en los actos cotidianos y en las pruebas que enfrentas. Recuerda que cada palabra que lees, cada pensamiento que tienes y cada acción que tomas puede ser una oportunidad de crecer, de aprender y de acercarte a la intención divina. Que este viaje no termine aquí. Que cada historia, cada parábola, cada milagro y cada salmo que hemos explorado se convierta en un recordatorio constante de que la vida tiene significado, propósito y enseñanza, y que incluso en la oscuridad, la luz de la verdad y la guía de Dios siempre están presentes. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si este video te ha inspirado a reflexionar sobre los mensajes ocultos de la Biblia, no olvides compartirlo, suscribirte y comentar tus propios descubrimientos. Cada reflexión que compartimos fortalece nuestra comprensión y nos conecta más profundamente con la sabiduría divina. Recuerda, cada palabra es un espejo de nuestra vida,
y cada mensaje oculto es un mapa que nos guía para comprender nuestra existencia y crecer en fe, conocimiento y esperanza.